Chantons et vivons, c'est vrai qu'on fait sur la guerre. Chantons et vivons, les amis du monde. Chantons et vivons, c'est vrai qu'on fait sur la guerre. Chantons et vivons, les amis du monde. Bona vesprada. És oberta la sessió. En aquesta sessió tindrà lloc l'acte de graduació i imposició de beques als estudiants i estudiantes que han finalitzat els estudis de Medicina en el curs 2017-18 a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I. Té, en primer lloc, la paraula la senyora Maria Elisa Bueno Sánchez, graduada en Medicina en representació de l'estudiant graduat. Com vulguis. Jolín. Hola, buenas tardes. No sabía que iba a ser tan pronto, entonces. Pero bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por venir en un día tan especial como hoy. Antes que nada, quería agradecer a mis dos compañeras, a Elena Morcillo y a Marta Moret, porque lo que voy a contar a continuación no lo podría haber hecho sin su ayuda. Muchas gracias también a mis compañeros por haber confiado en mí para dar voz a la segunda promoción de Medicina de la Universidad Jaume I. No solo hoy, sino durante estos últimos años. Así que muchas gracias.
Y finalmente, nos gustaría dedicar también estas palabras, no solo a mí, sino a todos mis compañeros, a una persona que nos acercó un poquito más a la traumatología y que fue importante en este último grado, que nos dejó en este último curso, el doctor Ismael García Costa. Bueno, empezamos desde el principio y es que parece que fue ayer cuando nos planteábamos la primera gran decisión de este camino. Terminábamos selectividad y después de haber perdido unos cuantos kilos y un poquito de pelo, podíamos, con nota en mano, elegir medicina. Y aunque para muchos no fue la primera opción, escogimos medicina en la Jaume I, que al final ha terminado formando los mejores médicos de España. Empezamos con muchas ganas e ilusión y un poquito de miedo, ¿para qué vamos a mentir? Sobre todo cuando nos dimos cuenta de que las prácticas en el laboratorio de 4 y 5 horas eran de verdad. No había pacientes ni enfermedades, solo ciclos de Krebs y unas cuantas mitocondrias. Todo era confuso hasta que por fin empezaron las prácticas en la sala de disección, un olor difícil de olvidar. En ese momento pudimos resolver la gran duda familiar. Sí, mamá, papá, ya he visto un muerto. Entre libros y apuntes llegamos a segundo, que nos introdujo por primera vez en el ambiente sanitario. Con bata y nuestro primer phone comprado con los ahorros de la comunión, hablamos con los primeros pacientes, aunque fuera solo para decirles dónde estaba el baño. No nos movimos mucho, pero entonces aprendimos que la escucha activa es un pilar fundamental en nuestra profesión. Aún así, tuvimos la gran suerte de empezar pronto a descubrir lo realmente bonito de la medicina, las personas. Y llegó tercero y con ello la farmacología, la gran estrella. Se necesitaba todo el año para recordar una sola familia de fármacos, pero no tenías todo el año, porque también estaba radiología, anatomía patológica, patología general, micro, cirugía y un sinfín de asignaturas que parecían no acabarse nunca. Al final pasó rápido y pudimos terminar el curso orgullosos sabiendo que enolotil en realidad es metamizol. Sin embargo, no todo era tan malo. Estábamos en el ecuador de la carrera y pudimos celebrar por todo lo alto que los desconocidos con los que habíamos empezado esta aventura formaban ya parte de nuestra familia. Tras dejar atrás la mitad del camino, empezamos los cursos más duros y a la vez los más gratificantes. El grueso de apuntes era indirectamente proporcional a nuestra vida social. Nuestros padres ya no nos reconocían y nuestros amigos y parejas habían perdido cualquier esperanza de volver a vernos. Aunque conseguimos mantenernos en forma corriendo detrás de nuestros tutores por los pasillos del hospital. Pero esto es solo una pequeña parte y ni mucho menos fue todo malo. Al contrario, en estos 2 años realmente pudimos acercarnos más a nuestra profesión y darnos cuenta que la elección que habíamos tomado era la mejor que habíamos podido hacer. Todos teníamos un motivo distinto que nos trajo hasta aquí, pero creo y espero que al final todos hayamos comprendido que a pesar de empezar con la idea de salvar vidas al estilo del Dr. House, lo bonito y especial que tiene la medicina es que a pesar de que muchas veces no puedas conseguir esto, puedes acompañar, escuchar y respetar a personas que sin conocerte de nada depositan confianza plena en ti, a veces incluso más que tú mismo. Todo esto no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de los profesionales que nos han acompañado todos estos años y que después de acabar su turno en el hospital llegaban a clase habiéndose comido solo un bocadillo por el camino, habiendo dedicado así el 100% de su día a otras personas. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a sexto, el año de nuestra vida. Lo hemos pasado casi al completo en hospitales y centros de salud y por primera vez ya no éramos un ficus. Compaginamos esto con los fines de semana en la academia y paralelamente, de entre las sombras, surgía un ente del que intentábamos deshacernos, el TFG, pero que nos ha acompañado hasta que en marzo los compañeros más aventajados se presentaron en primera convocatoria, demostrándote que era real y que no se iba a hacer solo. A pesar de esto, el año no ha estado tan mal, y si algo nos llevamos de esta experiencia es que lo bonito de la medicina es también lo más duro, que al final trabajas con la vida de las personas y que fallar en ocasiones no va a estar permitido. Finalmente, aunque no quería ni queríamos mencionar a personas en concreto por miedo a dejarnos a alguien, porque de verdad que habéis hecho un muy buen trabajo, tengo que hacer referencia a algunas de ellas. Paco, tú fuiste uno de los primeros que nos recibió en esta universidad y que ha seguido guiándonos y resolviendo cualquier duda durante el camino. Muchas gracias. Conrado, creo que eres lo más parecido a un padre que tiene esta universidad. No conozco a nadie con tanta paciencia y tan implicado para luchar por los derechos de tus alumnos.
Y finalmente... Y finalmente, Berta, te escogimos madrina de esta promoción porque consideramos que has crecido con nosotros. Empezaste casi tan nerviosa como los alumnos que te escuchaban y a día de hoy podemos decir orgullosos que tus clases de neuro nos han facilitado muchísimo el estudio. No solo eso, los que hemos coincidido contigo en prácticas sabemos que además eres un gran médico y una gran persona. Muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias de corazón a los que habéis hecho este camino más fácil. Nos vamos, pero nos quedamos con todos los valores que nos habéis transmitido, porque si algo destaca en esta universidad es que se forman médicos, pero se forman también personas. A vosotros, chicos, poco me queda por deciros. Muchísimas gracias por estos 6 años. Nos despedimos por un tiempo, pero nos volveremos a encontrar, espero, fonen o bisturí en mano. Moltes gràcies, Maria Luisa, per les teues sentides i carinyoses paraules. I té ara la paraula la senyora Berta Claramonte, padrina de la promoció i professora de la Unitat Predepartamental de Medicina de la UF. Quan vulguis. Bona vesprada, buenas tardes, señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, señora secretaria de la Facultad, señor vicedecano del grado de Medicina, autoridades, profesores, personal de Administración y Servicios y, sobre todo, a vosotros, graduados, padres, familiares y amigos. En primer lugar, agradecer la invitación de poder acompañaros en un día tan importante como el de hoy, ya que mediante este acto termina una de las etapas más decisivas de vuestra vida. Para mí, esta segunda promoción es especial, porque iniciamos nuestro camino juntos. Vosotros llegasteis a Castellón desde distintos puntos de España y yo, gracias a la confianza que depositó en mí la doctora María Trinidad Herrero, Trini, hizo que el destino nos uniera. Desde entonces han pasado muchas cosas y hemos ido creciendo juntos, como habéis dicho. Vosotros convirtiéndoos en médicos y los profesores aprendiendo cada día. Mi primer contacto con esta promoción fuisteis mis alumnos tutorizados, que hoy estáis aquí. Y ya, en segundo, compartimos clases. Empezamos a descubrir la anatomía del cerebro, del pulmón, consolidando todos esos conocimientos en la sala de disección, con la ayuda de Inma, nuestra técnico. Luego vino el viaje de Atapuerca. Y ya en tercero, de la mano del doctor Bañón, empezasteis a descubrir los distintos síndromes y patologías. Poco a poco fuisteis integrando los términos médicos, de tal forma que preguntas que me hacíais durante los primeros años, ¿qué significa decusar?, ¿qué es anastomosarse?, ahora ya formaban parte de vuestro vocabulario. Luego vino cuarto y empezasteis a aparecer por el hospital. Y en quinto, a la mayoría se os olvidó que teníamos clase a las 3. Menos mal que os seguía viendo en prácticas, acompañado de los profesores asistenciales que os guiaban a hacer una buena anamnesis y exploración física. De entre ellos, tampoco puedo dejar de recordar al doctor Ismael García Costa, que tuvimos la suerte de tenerlo desde el principio y que nos ha dejado inesperadamente. Hace 3 semanas, tras la COE, ver la felicidad en vuestros rostros y saber que habíais conseguido vuestro objetivo me llenó de satisfacción. Ahora ya no vais a ser mis alumnos, vais a ser mis compañeros y quizá alguno llegue a ser mi jefe. O lo que es más importante, mi médico. De ahí el interés egoísta que creo que tenemos todos de que salgáis bien formados. Pero recordad, esto no lo habéis conseguido solo gracias a vuestro trabajo, sino también al esfuerzo y cariño de vuestros padres y familiares y de todas aquellas personas que directa o indirectamente han participado en vuestra formación. Entre ellos, no podemos dejar de nombrar a Ricardo Tosca, a María José Monedero, a Juan Vicente Sánchez y a todos los coordinadores de curso y prácticas que desinteresadamente os han regalado muchísimas horas de su vida. Ahora vais a empezar un nuevo ciclo en el que vais a tener muchas incertidumbres. El MIR, qué especialidad escoger, dónde y con el agravante de que vuestros predecesores os han dejado el listón muy alto, los primeros de España, superando todas nuestras expectativas.
Por eso, ahora sí podemos decir, estáis más que bien preparados. No solo habéis aprendido conocimientos teóricos, también os habéis desarrollado como personas y adquirido muchos otros valores, como la amistad, la generosidad, la perseverancia, y entre ellas no dejéis nunca de cultivar la empatía, esa capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro siente. Desde ahora, vuestra vida estará ligada para siempre a la medicina, que es sin duda una de las profesiones más bonitas que existen. La relación con los pacientes es enriquecedora en todos los sentidos y aunque en muchas ocasiones os encontréis con situaciones difíciles como la muerte, la enfermedad, se ven compensadas con creces tras el agradecimiento o incluso la sonrisa de un paciente. La medicina no es solo una profesión, es un estilo de vida, por lo que si queréis ser buenos médicos tendréis que ser mejores personas y trabajar con dedicación, con entrega, ofrecer una asistencia humanizada y de la máxima calidad, que responda en todo momento a las necesidades de nuestra sociedad. En un futuro, no olvidéis nunca vuestro paso por la universidad y seguir siendo curiosos y críticos con todo. No perdáis nunca esas ganas de aprender. Tendréis que seguir formándoos, investigando, y esto no lo aprenderéis solo de los libros, sino también de vuestros compañeros, médicos, enfermeros. Tendréis que trabajar en equipo y colaborar con otros especialistas. La medicina actual está extraordinariamente tecnificada, pero no lo olvidéis, no tratáis de enfermedades, sino enfermos. No solo tendréis que tener conocimientos científicos, sino que tendréis que cultivaros en otros muchos campos, porque, parafraseando a José Letamendi, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. A partir de hoy, muchos de vosotros abandonaréis Castellón, pero sabed que cada logro que alcancéis, tanto personal como profesional, será un orgullo para la UGI. Para finalizar, quiero de nuevo felicitaros y daros la enhorabuena a todos, agradecer el honor de ser vuestra madrina y haber tenido la oportunidad de poder vivir estos momentos con vosotros y vuestras familias. Os deseo lo mejor. Muchas gracias. Moltes gràcies, Berta. Seguidament es procedirà a la imposició de beques als graduats i graduades en Medicina. Té la paraula, per tant, la senyora Raquel Flores, secretària de la Facultat de Ciències de la Salut. L'alumnat graduat a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2016-2018 ha sigut el següent. Pel grau en Medicina, demane que pugi a l'escenari Guillem Abad Carratalà, Júlia Anton Vergillos, Lídia Barberán Martínez, Isabel Beneito Ferrer. Ignacio Boira Enrique, María Elisa Bueno Sánchez, Jesús Camáñez Fortanet, Juan Carrasco Martín. Davinia Chofre Moreno, Ángela Collado Miralles, María Contreras Jodrá, María Copovi Moya.
Celia Crespo Jiménez, Aitor Cuadros Lozano, Lourdes de Benito Calle, Laura Diab Casares. Alba Doñate Avial, Ramón Dosda Domingo, Osuma El Ayane Fagmi, María Ángeles Escobar Valero, Saray Escolay Franco, Sergio Fabra Juana, Pablo Fernández Chiva, María Ferrer Albado. Paloma María Ferrer Sáez, Guillermo Flors Catalán, Lara Foresi Crofter, Marta Frau Maestre. Paula Amparo García Benedito, Carlos García Martín, Sandra García Prieto, María García Valiente. Claudia Gauchía Mulet, Belén Jiménez Dobón, Alejandro Golfe Bonmati, Marina Gómez Sierra. Ainhoa González Casañ, Paula González López, Celia Guerrero Calatayud, Elena Herraz Martín. Pablo Huerta Jiménez, Paula Ibáñez Aguilar, Marta Jiménez Fenellós, Nerea Juan Gallego.
Belén Juan Rubio, Ali Kafrani Nassar Kifati, Lourdes Lucas Gil, Daniel Marco Mula. María Martí Monferrer, Adrián Martínez Martínez, Héctor Martínez Vitoria, Jesús Martín López de Armentia. Andrea Mascarós Martínez, Víctor Merino Murgui, Ángela Montes Albuichec, Elena Morales Vacas. Elena Morcillo Rodríguez, Marta Moret Rueda, Mercedes Morós Blasco, Andrea Murcia Revert. Marco Narváez Encalada, Andrea Navarro Gil, Pablo Pérez Díez, Xavier Peris Fuertes. Clara Ángela Piera Jordán, Miriam Piró Polo, Esther Pitats Roca, Ana Racero Felipe. Irene Ramón García, Iona María Rodrigo Pons, Pedro Roger Valenzuela, Alba María Romeo Campos. Ana Romero Alonso, Sofía Salas Martell, Paula Pilar Sánchez Herrero, Juan Pablo Sánchez Núñez.
Coral Sánchez Traver, Sara Serrano Martínez, Ana Cirerol Talens, Telmo Zavala Ocámica. Marta Zacares Massanet, Paula Cecilia Zaiti. Moltes gràcies a totes i a tots i enhorabona. Ara té la paraula el senyor Conrado Martínez Cadenas, vicedegà del grau de Medicina. Com vulguis, Conrado. Buenas tardes a todos. Bueno, señor don Rafael Ballester, señor don José María Breva, el flamante nuevo presidente del Colegio de Médicos de Castellón, que creo que es su primer acto oficial. Muchas gracias por venir. Así es. A mis otras dos compañeras de mesa, Berta Claramonte, profesora y madrina vuestra, y a Raquel Flores, que también se estrena como secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y muchas gracias a todos por venir, de verdad. Qué día más bonito, ¿eh? Con vuestros padres, madres, hermanos, novios, novias, hermanas, familiares. Después de tantos años, esto no es para perdérselo, hay que estar, aquí hay que estar. De hecho, ha venido gente de todos los rincones de España y de Ecuador. Un saludo. Pues han sido 6 años ya, ¿eh? Han pasado 6 años desde que empezasteis esta aventura. A mí se me han pasado rapidísimos. Increíble, parece mentira. Parece que fue hace nada, en primer curso, cuando dimos aquellas clases de genética, de las que, por supuesto, no os acordáis absolutamente de nada, pero que yo la verdad es que lo pasé muy bien con vosotros. Me encantó daros clase y me encantó que vinierais a clase a atender. La verdad es que 6 años dan para mucho, ha sido un viaje largo y difícil, pero si es largo y difícil, la dicha es más profunda, la felicidad es más plena. Es que la satisfacción del trabajo bien hecho, sobre todo cuando ha sido tan dificultoso, es muchísimo mayor. Por eso tenéis ahora esas sonrisas. Durante estos años os hemos visto crecer, os hemos visto madurar. Nosotros también hemos madurado, no crecido, pero madurado, hemos cambiado con vosotros. Tengo que decir que ha sido un verdadero placer compartir este grado y estos años con vosotros. Yo lo he disfrutado muchísimo, por lo menos. Y aunque hayan sido 6 años de muchísimo trabajo, yo casi me siento más joven ahora que hace 6 años. También os hemos ayudado un poquito, solo un poquito, porque en general no lo habéis necesitado, vais bastante sobrados, vais solos, ¿vale? Todos los que estáis aquí prácticamente sois súper competentes y vais solos, o por lo menos casi todos, ¿vale? Algunos de vosotros, va.
Y la verdad es que lo digo en mi nombre y también en nombre de los demás profesores, hemos aprendido muchísimo con vosotros, nosotros también. Decía, antes de entrar, estábamos hablando del profesor, el doctor José María Breva, que decía que sigue aprendiendo, después de más de 30 años de profesión, sigue aprendiendo. Y, de hecho, hay que seguir aprendiendo, no hay que parar de aprender. Hablando con una de vosotras esta mañana, por teléfono, me ha dicho que seguro que, dijera lo que dijera, os iba a hacer llorar. Pues no, yo quería haceros sonreír. Sobre todo, hoy es un día para las sonrisas. A mí me habéis parecido una producción muy divertida. Siempre me lo he pasado muy bien con vosotros. Y en general habéis afrontado los problemas que hemos tenido durante el grado con una sonrisa, ¿vale? O casi todos con una sonrisa, ¿vale? Recuerdo que cuando se presentaba un problema durante el curso, en representación vuestra venían vuestras delegadas. ¿Qué delegadas habéis tenido? María Elisa, que ha hablado ahora hace un rato, y Elena Morcillo. Claro, había muchos problemas, porque al tratarse de los primeros años del grado, pues, y os pido disculpas por ello, había profesores que no aparecían por la clase, que se equivocaban de día, que había improvisaciones de última hora, etc. Y entonces, siempre que había un problema, venían vuestras delegadas a quejarse y a solicitar cosas, a pedir cosas, y a hablar conmigo y con el profesor Paco Ros, que tenemos aquí, y como venían con una sonrisa de oreja a oreja, es que era imposible decirles que no. En general se salían siempre con la suya. Muchas veces, de hecho, no solucionábamos nada, pero habíamos pasado una media horita charlando, hablando de cosas y sonriendo que valía la pena. Pues esa es la imagen que me llevo de vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque una sonrisa es importantísima para ser buen médico. No sabéis lo que cura una sonrisa en la consulta. Porque denota empatía, como ha dicho antes la profesora Berta Claramonte, y porque da una imagen de bienestar, y eso es importantísimo. O sea que vais a ser muy buenos médicos y médicas porque sonreís mucho. Bueno, ya sois médicos, o por lo menos os iréis formando como médicos desde ahora hasta dentro de 40 años. Ya como comentaba antes el doctor José María Breva, y ya formáis parte de esta profesión tan apasionante y tan difícil, y con tanta responsabilidad. Yo quería deciros algo sobre la responsabilidad. Tened en cuenta que yo, o cualquiera de los profesores que estamos aquí, como profesor, si no explico bien el tema 6 o me olvido del tema 7, bueno, es grave, pero no pasa nada, ¿no? Pero cuando seáis médicos, en vuestra profesión la responsabilidad es altísima, porque tratáis con la salud y con la vida de la gente. Como es una profesión con la más alta de las responsabilidades, sois una élite, los médicos. Una élite de la responsabilidad, que no de otra cosa, pero élite de la responsabilidad. Por eso tenéis que estar tan bien formados. ¿Creíais que eso de estudiar se había acabado ya? Hemos llegado a sexto, hemos acabado, se ha acabado de estudiar. Pues no, vais a tener que estudiar el resto de vuestra vida. Y esto seguramente ya lo sabíais cuando empezasteis, ¿vale? Si lo que queréis es ser buenos médicos, os va a tener que tocar estudiar, ¿vale? No solamente ahora para el MIR, sino para siempre. Es lo que tiene la medicina. También lo ha comentado antes Berta Claramonte, cada año constantemente salen nuevas pruebas diagnósticas, nuevos tratamientos, nuevas técnicas quirúrgicas. Hay que tener, para ser buen médico, la inquietud y la curiosidad para poner horas de trabajo y esfuerzo para actualizarse. Si os aproximáis al paciente con la empatía que hemos dicho antes, de la sonrisa, con la responsabilidad, ya tenéis muchísimo ganado, ¿vale?, en el mundo de la medicina. Y eso es lo que hemos intentado enseñaros desde primer curso hasta ahora, ¿vale? No solamente aquí en la universidad, sino en los hospitales y en los centros de salud. Ese trato al paciente es importantísimo y nunca lo perdáis de vista. Los valores que os hemos enseñado es lo que
queremos que os duren hasta dentro de 35 años o 40. Por favor, no lo olvidéis cuando seáis profesionales. Y si a todo esto que he dicho, la responsabilidad, el trabajo y la sonrisa, añadís la humildad, pues ya será la repanocha, ¿vale? Si podéis tratar a vuestros pacientes y a vuestros compañeros o compañeras con humildad, además de ser buenas personas, seréis buenísimos médicos. Los mejores médicos que habéis conocido en los centros de salud y en los hospitales, en general, y los profesionales, los mejores profesionales, no solamente de la profesión médica, en general de todas las profesiones, son los más humildes, ¿vale? Y seguro que lo habéis notado ya en los hospitales. Dijo Ralph Waldo Emerson, un poeta y filósofo estadounidense del siglo XIX, una frase que me gusta mucho, que dice: una gran persona siempre está dispuesta a ser pequeña. Cuando lleguéis a jefe clínico, jefe de sección, jefe de servicio, gerente de hospital, gerente de centro de salud, etcétera, acordaros de aprender a ser pequeños. Esto es muy importante también delante del paciente, porque se tiene como una sensación que no es cierta, de cierta superioridad, ¿no? Entonces eso los pacientes, los médicos que no son humildes, lo notan muchísimo, lo notan enseguida. Y vuestros compañeros médicos lo notarán también. ¿Vale? Quizá no ser humilde pues, va muy bien para ser deportista de élite, o político, o banquero, pero desde luego para ser un buen médico tenéis que ser humildes. Para volver a la sonrisa, hay otra frase que me gusta mucho, que además no me acuerdo de quién es, lo tengo que mirar, pero que la oí hace unos años y se me ha quedado. Yo creo que es de un inglés también del siglo XIX, que dice: la humildad es hacer una estimación muy correcta de uno mismo. Espero que no lo olvidéis. Otra cosa muy importante que os tengo que decir, ¿vale? Y esto sí que es importante, mucho más importante que el tema 6 de genética o cualquier tema que hayáis dado. Y se resume en 3 palabras. Perseguid vuestro sueño. Vuestra vocación y vuestro sueño era estudiar medicina. Lo habéis cumplido. Habéis acabado la carrera y lo habéis cumplido. Pero seguro que en el transcurso de este sueño, de este viaje, habéis tenido otros sueños, ¿vale? Pues perseguidlos. Caiga quien caiga. Es decir, intentar dedicaros a hacer lo que os gusta. Yo, esto lo digo siempre porque yo creo que es importante reflejar la experiencia que he tenido en los últimos 25 años. El pasado año se cumplieron 25 años desde que acabé la carrera de medicina. El año pasado fue el 25 aniversario. Es decir, yo hace 25 años estaba donde estáis vosotros ahora, ¿vale? Y hace unos meses, en octubre, nos reunimos por primera vez, todos los de la promoción, que éramos unas 100 personas, para pasar un día juntos, ¿vale? No nos veíamos desde hace 25 años, a la mayoría, a la gran mayoría. Y es, de hecho, una de las cosas de las que más me arrepiento. Bueno, nos contamos las cosas que habíamos hecho, cómo nos había ido, nos sinceramos un poco los unos con los otros, ¿vale? Y se nota que hay gente que está un poquito más cascada, un porcentaje pequeño, pero hay, ¿vale? Que no se encuentra tan feliz porque los derroteros de la vida lo han llevado por unos senderos en los que no ha encontrado lo que buscaba o no lo ha buscado, ¿vale? No se ha podido dedicar a lo que le gusta de verdad. Yo era de los más felices porque estoy donde quiero estar, ¿vale? Estoy aquí donde quiero estar, con vosotros, ¿vale? Ahora, cuando dentro de unos meses, no llega un año, tendréis que elegir Plaza de Mir, se presenta siempre a mucha gente, muchas veces, el dilema de ¿elijo lo que me gusta o lo que tiene más salida? ¿Vale? Aunque no me guste. ¿Elijo con el corazón o elijo con la cabeza? Pues ahí va mi consejo. Elegid con el corazón. Siempre con el corazón. No la Plaza de Mir, todo. Elegid siempre con el corazón. Yo, 25 años después, ¿vale?, me alegro tanto de haber elegido con el corazón y no con la cabeza, ¿vale? Recuerdo a mis compañeros y mis compañeras, ¿genética? ¿Pero qué es eso? ¿A dónde vas?
¿por qué no haces el MIR y tal y tendrás un trabajo? Y no, es lo que me gustaba y lo tuve difícil, pero lo perseguí. Y ahora no me arrepiento, menos mal. Vosotros, dentro de 25 años, estaréis donde yo estoy ahora, ¿vale? Y la verdad es que me encantaría que estuvierais igual de felices que yo. Así que perseguid siempre lo que os gusta y así tendréis muchísimas más posibilidades de ser felices. Otra cosa muy importante, ni se os ocurra perder el contacto entre vosotros, ni se os ocurra. Ahora con los móviles, WhatsApp, Facebook y esas cosas es muchísimo más fácil que antes. Yo estuve 25 años sin ver al 80% de los amigos que había hecho en la carrera y ahora me arrepiento muchísimo. Vosotros mirad alrededor vuestro, mirad las caras de vuestros compañeros. ¿De verdad queréis estar el resto de vuestra vida sin volver a verlos? Bueno, alguno a lo mejor sí, ¿eh? Alguno, perderle de vista a alguno, sí, pero en serio, no seáis tontos y no perdáis el contacto, porque estos amigos que veis alrededor son amigos para toda la vida. Estos años que habéis pasado, chulísimos, con vuestros compañeros y vuestras compañeras, los mejores de vuestra vida, los mejores años de vuestra vida, sí, han sido los mejores años de vuestra vida. Si lo habéis pasado mal, imaginaos lo que viene ahora, ¿vale? Al menos los míos lo fueron, de verdad. Entonces, ahora toca un añito malo, ¿vale? No llega, de estudiar para el examen MIR, y luego yo creo que este es un año que separa las dos épocas más chulas de vuestra vida, ¿vale? La de estudiante de medicina y la de residente, ¿vale? Luego, cuando seáis residentes, es una época muy bonita también, en la que tenéis compañeros y compañeras muy cercanas también, tenéis un poquito de responsabilidad, no mucha, ya tenéis un sueldo. Aprovechad estos años que vienen, aprovechad, no seáis tontos, no os agobiéis con el trabajo, disfrutad de los amigos, de la familia y aprovechadlos bien. En cuanto al MIR, seguro que os lo haréis fenomenalmente bien, porque sabemos que sois capaces de todo. No os preocupéis porque lo vais a sacar fácilmente. No sé si sabéis, ¿vale? No sé si os habréis enterado de que en el MIR 2018 los estudiantes de medicina de la UGI han sido los mejores de España, los mejores resultados de España. No es por fardar. Acordaos lo que he dicho antes de la humildad, ¿vale? Hablando con vosotros y bromeando hace una semana o 10 días, me decía uno de vosotros: Conrado, aprovechad este año para presumir porque el año que viene la cosa no se va a repetir. Bueno, yo creo que no es verdad. Lo vais a hacer fenomenal. ¿Por qué? Porque creemos que estáis bastante bien preparados, ¿vale? Además, nuestro objetivo aquí en esta universidad no es prepararos para el MIR, sino prepararos para ser buenos médicos, ¿vale? Y seguro que lo seréis. Aunque no sea el objetivo, estamos contentísimos de que hagáis un buen MIR para que podáis elegir la especialidad que os guste. Pero, en el fondo, lo que queremos es que seáis buenos médicos. ¿Por qué queremos que seáis buenos médicos? Porque lo más importante de ser médico es ayudar a los demás. Si no os gusta ayudar a los demás, la habéis cagado, ¿vale? Es importantísimo para un médico que le guste ayudar a los demás para poder tener ese interés y esa inquietud de seguir formándose. Lo hablábamos también antes con el doctor José María Breva. Importantísimo el tener ese empuje de ayudar a los demás. Y para eso yo creo que estos médicos que están aquí a vuestra izquierda os han ayudado mucho. Bueno, además de compartir estos años con vosotros, he tenido la suerte de estar rodeado de un equipo de gente que ha hecho un trabajo inmenso para que todo esto haya podido funcionar, a veces a duras penas. Mil gracias a los 4 gatos que llevamos este grado a tiempo completo: Marisa Revaliato, Ana Sánchez, Juanvi Sánchez, María Muriac, Paco Lucha, María José Sánchez Catalán, Ferran Martínez, Paco Ros y yo. Vale. Pero afortunadamente hemos tenido la ayuda de una legión de profesores asociados clínicos, asistenciales, tutores de prácticas, facultativos clínicos, que tienen su trabajo
en los hospitales y centros de salud de Castellón y que se han dejado la piel con este grado de medicina, que muchos de ellos también están aquí a vuestra izquierda. Entre ellos, vuestra madrina, Berta Claramonte. Y entre ellos también un recuerdo para el doctor Ismael García Costa. A todos los colaboradores y colaboradoras docentes de los hospitales que han llevado estudiantes en prácticas, de los centros de salud, todos con muchísima ilusión, o casi todos, ¿vale? El éxito de que hayamos llegado hasta aquí es suyo. A todos los profesores asociados laborales y asistenciales, que en el fondo son los que llevan los cursos clínicos, la mitad de tercero, cuarto y quinto, ¿vale? Que han tenido que realizar funciones que debían de estar fuera de sus competencias, ¿vale? Como ser responsables de asignaturas, realizar exámenes, firmar actas. Todo eso para un profesor asociado es muchísimo trabajo, además de su trabajo en los hospitales y en los centros de salud de Castellón. A los administrativos de decanato, ¿vale? Celia, Lidón, Javier, Rosa, Pilar, Azu, absolutamente todos y todas han trabajado muchas más horas de los que les tocaba. A todo el equipo de Canal, con quien he compartido grandísimos momentos y lo que nos queda, ¿vale? Eladio, Eva, Sole, Ana, Mamen, Celia, un recuerdo para Celia, ahora mismo ingresada en el hospital, Silvia y nuestra flamante nueva secretaria Raquel y Rafa, nuestro superdecano. A los coordinadores de prácticas actuales y pasados, Elena Sorlí, Eva Treviño, Eva Moya, Manolo Bañó. Estas personas son fundamentales en este grado, mucho más de lo que creéis, porque tienen que pelearse y coordinar un montón de plazas de prácticas en hospitales y en centros de salud. Manolo Batalla, Raquel Tena y, sobre todo, María José Menedero y Ricardo Tosca. Todas estas personas, incluyendo muchas de los que estamos a tiempo completo, en especial Ferran Martínez, que es ahora el coordinador de prácticas y ECOE, se han volcado con las prácticas clínicas y con la ECOE. Y es muchísimo más trabajo del que parece. Es un trabajo que no se ve. Todos estos que he nombrado y que habéis estado siempre ahí, habéis estado además para preocuparse de verdad, genuinamente, por los demás. Siempre al pie del cañón, tanto para un roto como un descosido. Muchas gracias a todos. A todos los familiares, hermanos, novios, novias, padres, madres, sobre todo a las padres y a las madres, por haber venido. Qué hijos y qué hijas tenéis, ¿eh? Y a vosotros, los estudiantes, por supuesto, porque lo he pasado muy bien con vosotros y con vosotras y he disfrutado muchísimo estos años. Os agradezco muchísimo toda vuestra ayuda, porque también me habéis ayudado vosotros también. Por favor, ahora que os vais, decidnos cómo os va. Ya sabéis dónde estamos. Espero que vengáis a visitarnos. Y en unos pocos años espero que os incorporéis como profesores de medicina a la UGI. O por lo menos como colaboradores en prácticas en este grado. Porque, aunque somos el mejor grado de España, no sé si lo había mencionado antes, todavía hay muchísimo que mejorar. Sabed que hasta que vengáis a echarnos una mano, o solamente para saludar, os vamos a echar muchísimo de menos, pero con una sonrisa. Muchas gracias. Moltes gràcies, Conrado, pel teu parlament tan sentit, tan sincer i per tot. A continuació, procedirem al jurament hipocràtic dels graduats i graduades en Medicina. Es prega, per favor, la presència del president del Col·legi de Metges, el senyor José María Breva Sánchez. Per favor, graduats i graduades, podeu alçar-vos.
Vale. Lo traigo aquí. Bueno. Buenas tardes a todos. Tengo que agradecer, primero que nada, a la mesa la invitación que me han hecho Carlos, como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Conrado, como vicedecano del grado de Medicina. Agradecer también la presencia de estas dos señoras, Berta Claramonte, la neuróloga, y la secretaria de Ciencias de la Salud, Raquel. Bueno, es mi primer acto como presidente del Colegio de Médicos y para mí es un honor estar aquí y agradezco mucho la invitación que me han hecho. Agradezco también vuestros profesores que os han formado y espero que os formen y os han formado y van a seguir formándoos porque seguirán siendo vuestros profesores. A los familiares, el esfuerzo que habéis hecho, es evidente que es un esfuerzo muy grande. Y yo voy a deciros unas palabras que creo que las han dicho aquí, pero creo y deberíais de llevar siempre con vosotros. Primero que nada, benvinguts companys, bienvenidos compañeros. Es un acto muy importante en el que os graduáis como médicos. Pasáis a formar parte del colectivo que atiende y garantiza la salud de la población y con la que vais a adquirir un compromiso. Ese compromiso en nuestra profesión se rige por unas normas éticas que iréis aprendiendo, que están incluidas en el Código Deontológico. Y además os debéis de guiar por unos principios del humanismo que tendréis que llevar siempre muy presentes. La libertad, la dignidad, la justicia y la bondad, que os acompañen siempre. No voy a seguir hablando de más cosas de estas, pero sí que vamos a pasar a leer el acto simbólico en el que asumimos un compromiso con esta profesión. Es el juramento hipocrático, con el cual agradecería también que los doctores que hay en la sala se levanten y pudieran renovar un poco este juramento que vamos a leer todos. Como habéis visto al principio, yo leeré la primera frase y vosotros repetís. A l'hora d'incorporar-me a la professió mèdica, em compromet solemnement a consagrar la meva vida al servei de la humanitat, a retre als meus i a les meues mestres el respecte i el reconeixement dels quals s'han fet creditors, a exercir el meu art amb consciència i dignitat. La salut i la vida de la persona malalta seran les meues primeres preocupacions. A respectar el secret de qui hagi confiat en mi. A mantenir amb tots els mitjans al meu abast l'honor i les nobles tradicions de la professió mèdica. Els meus col·legues seran els meus germans i germanes. A no permetre que entre el meu deure i la persona malalta s'interposen consideracions religioses, nacionals, ètniques, polítiques o de classe social. A mantenir un respecte absolut per la vida humana. A no admetre, fins i tot sota amenaces, utilitzar la meva saviesa sanitària contra la humanitat. I faig aquestes promeses solemnement i lliure pel meu honor. Espero que este juramento os acompañe durante toda vuestra vida profesional. Enhorabuena.
Muchas gracias, José María. Queridos compañeros de la mesa, secretaria de la Facultad, Raquel Flores, vicedecano de Medicina, Conrado, querido presidente del Colegio Oficial de Médicos, José María, gracias por estar aquí en este primer acto que espero que se repita muchas veces y sea el inicio de una gran colaboración entre el Colegio y la Facultad. Querida madrina de la promoción, Berta, enhorabuena porque creo que no hay recompensa mayor que los alumnos te quieran tanto y te hayan elegido para estar hoy aquí. Querida representante de los estudiantes, María Elisa, ¿por dónde estás? Enhorabuena por tus comentarios. Directora médica de Atención Primaria de La Plana, Carolina Navarro. Vicedecano de Prácticas, Ferran Martínez. Profesorado de Medicina, compañeras de SAUGI. Compañeras del PAS, estudiantes, familiares, muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí. La verdad es que me siento muy feliz de que estemos ante este acto de graduación, que ya es la segunda promoción de medicina que sale de esta facultad y de esta universidad. Antes que nada, evidentemente, quiero daros la enhorabuena a vosotros porque sois los principales protagonistas de este acto, los y las estudiantes de medicina, por haber llegado hasta aquí. Decían los clásicos, los antiguos tempus fugit, lo habréis oído, y es cierto, el tiempo se nos escapa entre los dedos y cuando menos nos damos cuenta han pasado los años y a veces solo en ocasiones se han cumplido nuestros sueños, como ocurre ahora y como decía Conrado. Hay que tener, siempre se dice, cuidado con lo que uno sueña porque a veces se cumple, vosotros los habéis cumplido. No hace tanto que empezasteis los estudios de medicina y para algunos sé que os parecerá una eternidad, quizás, sobre todo en algunas etapas. Pero quizás porque estéis demasiado cerca de este periodo de vuestra vida. Es muy poco tiempo, de verdad, teniendo en cuenta lo que es toda una vida. Ha sido una etapa, un periodo breve, intenso, muy importante, yo creo, fundamental en la historia de vuestras vidas, en vuestra formación como profesionales y como seres humanos. Entrasteis siendo casi unos niños y estáis a punto de salir a la sociedad como grandes profesionales que estoy seguro que vais a ser. Es verdad que ahí atrás quedan las horas de estudio en la biblioteca, clases que parecían no acabar nunca, traslados corriendo de un edificio a otro, ¿no? Diciendo, ¿dónde es la clase D? ¿No? Ese grito atronador que sonaba de vez en cuando por la escuela, cuando decís, tenemos que ir a colorines, tenemos que ir a humanas, ¿dónde tenemos que ir? Exámenes llenos de misterios e incógnitas también, a veces no sabíais ni siquiera a quién preguntar por ellos. Nervios compartidos, pero creo que también aprendizajes importantes, charlas buenas con los profesores que estoy seguro que no olvidaréis, nuevas amistades, autosuperación, crecimiento y creo que también momentos emotivos que no olvidaréis nunca. Lo primero que querría deciros, después de esta enhorabuena, esta felicitación, es que para mí, como decano, ha sido un verdadero placer y me gustaría que lo tuvierais muy claro y un honor teneros en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Es verdad que es una suerte tener estudiantes como vosotros, con vuestra capacidad intelectual, pero también con vuestra capacidad de trabajo. Mirad, a veces se dice que los estudiantes de medicina son los más inteligentes de toda la universidad, por aquello de la nota de corte y todas estas cosas. Yo creo que no. Tampoco os voy a decir todo lo contrario, no os enfadéis. Creo que a veces sí, pero no siempre. No creo que seáis los más inteligentes. Lo que de verdad creo que os caracteriza es algo mucho más importante que la inteligencia. Es la autodisciplina, porque la inteligencia es algo congénito, no tiene tanto mérito. Pero la autodisciplina sí, y soléis tenerla y mucho. Vuestra capacidad de trabajo enorme y sobre todo vuestro amor por la profesión médica. Os decía Conrado, creo que es verdad que si uno no ama esta profesión no es un buen médico y ya está, da igual lo que sepa. Será una rata de biblioteca, será un sabio, será un erudito, pero no será un buen médico. Ser un buen médico creo que es otra cosa. Además de decano, he tenido la suerte y el honor de ser algo mucho más importante que ser decano, que es ser vuestro profesor. Y por eso creo que os conozco bastante bien y sé que, por ejemplo, un estudiante de medicina puede tener algo que en psicología soñamos. Todos los apuntes subrayados después de 2 semanas del inicio de clase. Nos caen las lágrimas, de verdad, cuando vemos eso. A veces hasta sufrís demasiada angustia por vuestro rendimiento y lo paséis mal. Y eso a veces también me preocupa. Quizás sea de formación profesional como psicólogo, pero a veces me preocupa que a 4 meses de los exámenes ya estéis angustiados o a 1 año y medio de las pruebas MIR ya estéis al borde del pánico, ya se os vea con ojerosos, blancos, príncipe,
no sé, quiero decir, como con heridas en la cara, que se están arañando incluso, no. Y a veces me dan ganas de pasaros una tarjeta y decir, pasa por consulta porque no lo estás llevando esto bien. Entonces, simplemente os quiero recordar, de formación profesional ya os digo, recordar que tenéis que disfrutar, el carpe diem también que decían los antiguos, disfrutar de los estudios de medicina, disfrutar de todo vuestro recorrido. Ahora ha acabado el grado, pero decía Conrado, y es verdad que no se acaba la formación para nada, nunca acabará. No se trata de ver los estudios o la formación como una carrera de vallas, para nada. Creo que hay que sumergirse en la medicina, bucear, disfrutar y aprender. Y creo que los estudiantes de medicina estáis demasiado acostumbrados a triunfar. Habéis sido buenos estudiantes en secundaria, en bachiller, habéis sacado muy buenas notas en las pruebas de acceso a la universidad, habéis estudiado una carrera que muchos no han podido alcanzar por la nota, habéis seguido un alto rendimiento en los estudios de la universidad y os diría, tened cuidado con esto. Tened cuidado con esto porque en la vida se triunfa un 10% de las veces y se fracasa el resto. Así es que es muy importante conseguir los éxitos ansiados porque son como una recompensa para el esfuerzo que uno ha hecho, pero creo que es mucho más importante aprender a sobrellevar el fracaso, no hundirse, levantarse de nuevo y seguir luchando. Y creo que esa capacidad es fundamental para enfrentarse en general a las 1000 adversidades que encierra la vida de cualquier persona. Pero el hecho de que estéis aquí significa que una vez más habéis triunfado. Y, por supuesto, evidentemente os quiero felicitar por ello, creo que es lo más importante. Hoy culminan muchas horas de esfuerzo debajo de un flexo. Pero además de felicitaros a vosotros, creo que tenéis que ser generosos y permitir que este acto sea vuestro acto, pero también el acto de muchas otras personas. El acto también de todas las personas que os han ayudado a llegar hasta aquí, a llegar a este puerto, porque creo que eso os honra. Yo, en primer lugar, tengo que referirme, evidentemente, por proximidad a las personas de mi equipo de canal que han sido responsables de la titulación. Y me refiero al vicedecano, Conrado Martínez, vuestro padre profesional, intelectual, simbólico, no sé cómo decirlo, y al vicedecano de prácticas, Ferran Martínez, que está también ahí sentado muy cerca. A los Martínez, en resumen. No os podéis imaginar las horas que pasamos hablando de vosotros, aunque vosotros no os enteréis, intentando resolver los problemas, a veces importantes, que van surgiendo para que todo parezca más fácil y para engrasar toda la maquinaria para que vosotros podáis hoy estar aquí. Bueno, deciros que es una suerte, de verdad, Ferran, Conrado, trabajar codo con vosotros y creedme, porque son grandes profesores, pero eso no es nada comparado con lo grandes que son como personas. Lo puedo decir de buena fe, lo sé muy bien porque paso muchas horas con ellos. Pero no solo ellos, están los coordinadores de cursos, de TFG, están por aquí delante, algunos están durmiendo ya, de ECOE. No os imagináis todo el trabajo, sé que lo atribuyo a las guardias, no a mi discurso. Imaginaos todo el esfuerzo que supone organizar medicina, las prácticas y todo lo que es medicina. Tengo aquí algunos nombres que iban a decir, y no os imagináis lo que me cuesta no decirlos, pero creedme que no los digo porque sé que los que sois lo sabéis perfectamente y lamentaría tanto dejarme a uno solo, sería tan injusto que no lo voy a decir. Pero desde luego si esta facultad está saliendo adelante y si esta titulación está saliendo adelante es por personas que se están dejando literalmente la piel. Estamos teniendo un gran éxito, pero un gran éxito con un gran desgaste y sobre todo con una gran dedicación y una gran entrega. Son personas que día tras día han salido ahí a la palestra a intentar imbuiros los conocimientos de la medicina, pero creo que lo más importante es la grandeza de esta profesión. Tendríamos que agradecer, evidentemente también, lo ha dicho el vicedecano, a todos los profesores que no os dan clase en vuestras aulas, pero que están ahí supervisando las prácticas en los hospitales, en los centros de salud, los equipos directivos de los departamentos de salud, que han permitido que estéis ahí con los pacientes y empecéis a saborear lo que es ser médico. Antes os decía que estoy muy orgulloso de vosotros y eso no es ningún mérito, la verdad es que es muy fácil estar orgullosos de personas como vosotros, de estudiantes como vosotros, de graduados ya como vosotros, pero de verdad que también de ellos, de los que están a mi derecha. Mirad, hemos pasado y estamos pasando todavía, sufriendo todavía las consecuencias de una grave crisis, como bien sabéis, de escasez de recursos, en fin, malos tiempos para la poesía, pero sobre todo de la poesía para la educación y para la sanidad públicas, que son las únicas que yo creo que pueden garantizar la equidad y la justicia social.
Estamos viendo una época en la que estas palabras pues, suenan un poquito a fantasía, suenan muy bohemio, pero creo que tienen que seguir siendo nuestro norte, ¿no? Hacia donde tendamos. Y es verdad que a veces estas palabras, aunque parezcan utopías, se hacen realidad cuando nos enteramos de que el buque Aquarius se dirige a nuestras costas, ¿no? Y empezamos a creer un poco más en nuestro país. Después de que se encierre algunos en la cárcel, viene esto y nos resucita un poquito. Y creo que a pesar de la escasez de recursos que hemos tenido, estamos consiguiendo, sinceramente, un nivel de formación muy alto, gracias al esfuerzo de todos ellos. Siempre digo que en estos años pues han sido muy duros, ha habido muchas dificultades, pero que también ha pasado algo mágico estos años, que no siempre ocurre, y es que se ha fraguado entre nosotros algo que sobrepasa enormemente lo laboral. Yo creo que podríamos empezar a hablar de lo que es una verdadera amistad. Hemos crecido mucho, hemos disfrutado mucho juntos. No sé si habrá en la sala algún friki del Señor de los Anillos, pero vendríamos a ser algo así como la Comunidad del Anillo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, no os podéis imaginar el honor que ha sido para mí trabajar con ellos. Y soy consciente de que es muy difícil expresar el agradecimiento sincero a alguien con palabras. Las palabras se quedan muy cortas aunque sean muy sentidas, que lo son. Pero entiendo que se quedan muy cortas porque apenas duran un minuto, por más que me extienda, ¿no? Y ese minuto se opone a miles de horas, a muchos días, a muchos meses, a mucho tiempo robado, a las vidas personales de todos los que tenéis aquí y mucha gente que no ha venido, que está siguiéndonos por Facebook o en sus casas, a sus propios hijos, a sus propias familias, y eso a cambio de muy poco. Y ¿podéis imaginar por qué un profesor hace algo así? Para la psicología es todo un reto. ¿Por qué hay gente que hace todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué le motiva? ¿Un gran salario? Ya os aseguro yo que no. El que quiere hacerse rico no se dedica a ser profesor de universidad. Estatus, poder, prestigio, para nada. Hay una única razón y tenéis que tenerla muy clara. Hacen todo esto porque creen en vosotros, porque es gente que cree en vosotros. Porque queremos que seáis mejores que nosotros y estamos seguros de que lo vais a conseguir. Os vemos como el futuro que nosotros no llegaremos a ser porque no estaremos ya. Queremos que seáis mejores profesionales que nosotros, mejores personas, mejores ciudadanos que hemos sido nosotros y que seáis capaces de construir una sociedad mejor. A veces se da la imagen de una juventud que no tiene nada que ver con la realidad en los medios de comunicación. Se destaca de vosotros fenómenos o comportamientos como el botellón, el consumo de drogas, el sexo sin cuartel, ya querríais vosotros, ¿no? Pero la realidad es que sois personas, creo yo, con mayores niveles de salud mental y de honestidad de los que tenemos nosotros. Y sois increíblemente buenos para los modelos adultos que habéis tenido, increíblemente buenos. No hace falta que os recuerde el panorama político que hemos vivido todos para comprender esto. En fin, yo creo que podéis entender que esperamos de vosotros que lo hagáis mejor que nosotros y que no os hemos puesto el listón demasiado alto, o sea, que a poco que lo intentéis lo conseguiréis. Gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón, la universidad os necesita, la UGI os necesita y estos chicos os necesitan. Y estos chicos son el futuro, son los futuros médicos y eso significa que los pacientes os necesitan, todos os necesitamos. No podemos prescindir de ninguno de vosotros, al contrario, necesitamos atraer a todo aquel que esté dispuesto a dejarse la piel y a esforzarse al máximo por sacar a estos chicos adelante. Y permitidme que hoy tenga entre todos los profesores unas palabras de recuerdo para un profesor en concreto que ya lo habéis mencionado, que me alegra que hayáis mencionado en vuestro discurso, y también Conrado, ¿no? A Ismael García Acosta, profesor y coordinador de la sala de disección de nuestra facultad. Durante todo el tiempo que estuvo con nosotros dio lo mejor de sí mismo y no paraba de pensar en ideas que pudieran hacer mejor nuestros estudios. Después de una enfermedad inesperada y rápida, hoy ya no está entre nosotros. Los antiguos creían en que además de la vida biológica, y los que habéis dado paliativos conmigo, esto os lo he comentado, y además de la vida del alma, existía una vida de la fama, una vida del recuerdo. Y por eso sus epitafios se mostraban al que andaba por los caminos, para que al leerlos en voz alta diera por unos segundos algo más de vida al fallecido, unos minutos lo que costaba leer el epitafio y su nombre. Bien, pues con el recuerdo creo que de alguna manera devolvemos la vida a los que ya no están físicamente entre nosotros. Por si acaso Ismael estuviera más cerca de lo que podemos pensar
os querría pedir a los que estamos en la mesa y a los profesores que estáis ahí sentados y a los estudiantes que, por favor, nos pusiéramos en pie y le dedicáramos desde aquí el aplauso que merece. Muchas gracias. Estoy seguro que le habrá encantado. Seguramente, gracias al esfuerzo de los profesores, pero también del PAS, y también se ha nombrado Silvia, espero no dejarme a nadie, porque si no mañana me cae el pelo. Silvia, Lidón, Celia, recupérate pronto, por favor. Azucena, que está también por ahí, o Rosa, conserjes, Pilar. Bueno, pues gracias al esfuerzo de todos ellos, de los técnicos, Irma está por aquí, desviviéndose por su sala de disección, y por supuesto también del equipo rectoral, de los hospitales y de los centros de salud, pero sobre todo gracias a vuestra gran capacidad hemos conseguido algo grandioso que Conrado os ha comentado, y es que nuestra facultad y nuestra universidad ha quedado la primera en los resultados MIR a nivel nacional. No os voy a dar datos, no os quiero cansar con esto, pero sabéis que es un gran honor colocarnos en primer lugar a nivel nacional por delante de universidades como la de Castilla-La Mancha, Barcelona, Pompeu Fabra y Autónoma de Madrid, y con diferencia. Algunos, no os voy a engañar, vaticinaban malos resultados de nuestros estudiantes. Eran muy pocos, y posiblemente esos mismos se atribuirán ahora al éxito. Pero tenemos un éxito que solo es vuestro y que no os lo quite nadie, y vuestro también. Pero tenemos la esperanza de que estas personas acaben creyendo y confiando más en vuestra capacidad y en nuestra universidad. Y no me gustaría, porque os conozco bien, que estos resultados del MIR supusieran ninguna presión para vosotros. Estamos muy orgullosos de estos resultados, eso creo que queda claro. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes de la primera promoción, pero como decía Conrado, hay algo mucho más importante que los resultados del MIR, y es haber formado buenos médicos y buenas personas. Este ha sido nuestro principal objetivo y seguirá siéndolo, y el que persiga otra cosa que no está aquí, porque es lo que vamos a pretender. En cualquier caso, creo que está claro que merece la pena apostar por esta universidad, la única universidad pública de la provincia, y en este sentido aprovecho para hacer un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que dé a la UJI la financiación que creo que le corresponde y que es de justicia que tenga, a la UJI y a esta universidad, para que podamos mantener estos resultados, para que podamos acabar con la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud. Antes comentaba a vuestros compañeros de enfermería que, suponiendo que se siguiera construyendo ahora, habríamos estado 10 años para tener un edificio propio de nuestra facultad, y que no aspiramos a competir con la Sagrada Familia, si es que, por favor, ya nos den el dinero que necesitamos, no solo para esto, sino para tener los recursos humanos que necesitamos para que la comunidad del Anillo pueda sobrevivir. Bien, estoy seguro de que con la ayuda de la nueva rectora, Eva Alcón, a la que públicamente también aprovecho para felicitar porque ha sabido canalizar mucha ilusión en todo el campus universitario y su equipo también, podremos conseguirlo. Y digo con orgullo que por fin tenemos una rectora mujer. Creo que ha llegado la era de las mujeres. Los hombres ya hemos tenido demasiados siglos la oportunidad de mostrar lo que podemos llegar a hacer y lo que no somos capaces de hacer. Así es que creo que ya está bien. Fue ayer mismo cuando el presidente de la Generalitat dijo aquí, sentado, un poquito donde está José María, más o menos, que este año se comprometía, que este año se licitaran ya las obras para continuar con el edificio de Ciencias de la Salud y que se siga construyendo el año 2019. Nosotros le agradecemos el gesto, nos alegramos por este compromiso, nos alegraremos más cuando lo veamos cumplido y creo que lo merecemos, sinceramente, que habéis hecho muy buenas piernas este tiempo, corriendo de un lado para otro, pero que, en fin, a lo mejor vuestro deporte favorito no es la carrera, no es el correr, es la natación, otras cosas. Y os estoy hablando de la gran deuda de gratitud que creo que tenéis que tener hacia todo el cuerpo de profesorado,
pero de verdad que esa no es nada comparado con la que creo que tenéis que tener hacia vuestras madres, vuestros padres y vuestros familiares. Estoy seguro de que sois un gran orgullo para ellos y se puede apreciar por las caras que se ven en la sala. Y si nosotros nos hemos volcado en vosotros durante apenas 6 años, por más que diga que hayamos trabajado, para que seáis grandes profesionales, eso no es nada comparado con lo que ellos han hecho desde que nacisteis. Unos, no digo 24 porque sí, 24, 23, por ahí. Ya sois mayores, ¿eh? Bueno, claro, es que va pasando el tiempo muy, muy rápido. Bueno, ellos no solo os han dado de comer, de beber, os han mantenido con vida, os han dado estudios. Han hecho, estoy seguro, muchos de ellos, todos ellos, grandes esfuerzos para que estéis aquí y en unos años muy duros. Algunos habrán hecho grandes esfuerzos económicos incluso. Y estoy seguro de que ninguno ha dudado ni un solo segundo para anteponeros a vosotros y vuestra formación a cualquier otra cosa. Y creo que os han dado algo mucho más importante que el pan y el agua. Os han dado valores y amor. Y el amor creo que es el regalo más preciado que se le puede dar a ninguna persona. Es un gran capital, la mejor herencia. Una persona que ha sido amada, que se siente amada, es capaz de hacer cualquier cosa, de llegar a cualquier lugar. Así es que recordar devolverles al menos parte de ese amor, lo que podáis. Y aunque a veces os cueste mucho, especialmente a los chicos, decírselo mirándoles a los ojos y dándoles un fuerte abrazo. Como os podéis imaginar, como psicólogo podría hablar muchas cosas y os hartaríais y tenéis una cena por ahí y una picadita ahí fuera y no quiero extenderme mucho más. No quiero cansar a los asistentes, pero sí que tengo que recordar algunos valores que creo, desde mi punto de vista, aunque no sea a quién para daros consejos, que os pueden guiar en el futuro. El tesón, la importancia del tesón, lo habéis podido comprobar. 6 años que parecía que no acababan y ya estáis aquí. La entrega a aquello en lo que creéis. Os lo decía Conrado, siempre con el corazón. La ilusión por lo que hacéis, por lo que deseáis para vuestro futuro. La pasión por vuestra profesión. Habéis elegido una de las profesiones más antiguas y más nobles que existen. La medicina os pedirá mucho esfuerzo, es verdad, eso lo sabéis, ya lo sabíais antes. Pero os dará mucho más. Os gratificará con creces. Tendréis que seguir formándoos toda la vida, es verdad, pero valdrá la pena porque los pacientes merecerán tener al mejor médico o a la mejor médico delante. Seréis médicos las 24 horas del día, es de las profesiones que acompañan a uno todas las horas del día. Pero creo que no os va a defraudar jamás la medicina. Os cambiará como personas, si no lo ha hecho ya, y os hará ser mejores. Evidentemente, claro que tendréis dificultades en el futuro, eso, por supuesto, todas las vidas tienen dificultades, pero forman parte de lo que es el ser humano y os ayudarán a crecer. Tened empatía, la famosa palabra que os machacamos día tras día en clase, pero es que es muy importante, preocupaos por los pacientes, escuchadles. Cuando os daba clases os decía que un buen médico no es un buen profesional si no sabe mirar a los ojos, si no sabe acompañar al enfermo en su sufrimiento. Recordad, no tratáis órganos, hígados, riñones, tratáis personas con una vida detrás, con temores, con anhelos, con sufrimientos, con sentimientos. Tratad, por favor, a cada mujer como si fuera vuestra madre. Yo creo que con esa frase os quedará muy claro. Y a cada hombre como si fuera vuestro padre. Y finalmente un valor más, os lo decía también Conrado, la humildad. Nadie es grande si no es humilde, y eso creo que es así. Creo que la práctica de la medicina puede llevar a un cierto engreimiento, es verdad. Y creo que es lógico, porque el médico trabaja todos los días con la vida y con la muerte, y se le puede olvidar que es un ser humano. Y el sistema sanitario además lo sitúa en la cumbre, no sitúa a un enfermero normalmente, no sitúa a un psicólogo, suele situar a un médico. Pero el médico necesita de otros profesionales, no os lo olvidéis, de personal de enfermería, de psicología, de fisioterapia, de trabajo social, y tenéis que aprender a trabajar con ellos de igual a igual, sin mirarles por encima del hombro, porque sin todo el equipo no estaréis dando una buena atención. Y también os lo digo porque el médico, aunque a veces se crea Dios, se sienta Dios, porque trabaja en cosas trascendentes minuto a minuto, es falible, se puede equivocar, y de hecho lo hace cada tanto, con consecuencias en ocasiones muy graves para la salud y la vida de los pacientes. Y aún así, fijaos, ellos, los pacientes, todos nosotros, porque todos nosotros somos pacientes, seguimos confiando en vosotros y lo seguiremos haciendo, confiando en nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras vidas a vosotros. Y creo que esa es la gran grandeza de vuestra profesión,
y os obliga a ser dignos de ella. Y bueno, ya para terminar, deciros que esta universidad tiene algo esencial que hace que quien haya estudiado aquí normalmente la recuerde con mucho cariño. Por favor, recordadnos siempre, porque os he dicho que la memoria es muy importante, como nosotros siempre lo haremos. Recordad que podéis seguir siendo parte de la universidad como miembros de Alumnis AUGI y que esta siempre será vuestra casa y que nos encantará veros si alguna vez os dejáis caer por aquí para hacernos una visita. Estoy sinceramente muy orgulloso de todos vosotros y vosotras y de todos vosotros y vosotras. Es un honor para mí ser vuestro decano. Enhorabuena. Ara, gràcies, anem a sentir l'himne de la universitat. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos immundo fuere, ubi sunt qui ante nos immundo fuere, adeassa inferos, transeassa superos, ossi vis videre, ossi vis videre. Vivat Academia, vivat profesores, vivat Academia, vivat profesores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper si in flore, semper si in flore. És closa la sessió. Recordem a l'estudiantat que estaria bé que es quedara en la sala per poder fer-nos unes fotografies de grup i els familiars i amics poden abandonar la sala. Moltes gràcies.